Pues normalmente una de las características o de las propiedades más importantes de una pila es su potencial. Entonces, ¿cómo se calcula el potencial de una pila? Hombre, podemos definir un potencial estándar donde todas las condiciones están fijadas: temperatura, presión, atmósfera, para los gases, temperatura normalmente 25 grados, para lo que está en disolución, concentraciones 1 molar. Cuando están fijadas esas condiciones, el potencial de la pila se llamará estándar. Y cuando modificamos esas condiciones de presión distinta a una atmósfera, concentraciones distintas a 1 molar, incluso temperatura diferente a 25 grados, pues nos encontramos ya ante un potencial genérico de la pila. Ahora bien, el potencial de la pila, dado que la pila está formada por dos semirreacciones, está formada por dos electrodos, normalmente el potencial de la pila se expresa por convenio como una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial entre la sustancia, entre el electrodo que actúa como cátodo y el electrodo que actúa como ánodo. ¿De acuerdo? Esta diferencia de potencial, lógicamente, se mide con un voltímetro. ¿De acuerdo? Con un voltímetro. Sin embargo, para poder conocer el potencial de una pila, pues conviene conocer los potenciales de cada uno de los electrodos. Y de esa manera estimar el posible potencial de una determinada pila. Es decir, si conocemos los potenciales de cada electrodo, podemos comparar sustancias y obtener pilas cada vez con mayores potenciales. ¿De acuerdo? O predecir o producir pilas que tengan potenciales importantes o determinados. Entonces, el problema está en cómo conocemos el potencial estándar de cada sustancia, de cada electrodo. Bien, normalmente esto se hace por convenio. Ya hemos dicho que es imposible conocer en términos absolutos un potencial concreto, con un valor concreto, es imposible. Tampoco nos importa, solo nos interesa saber la diferencia de potencial, porque eso es el potencial de una pila. Entonces, por convenio, al electrodo de una determinada sustancia, elegida también convencionalmente, se le da el valor potencial estándar 0. La sustancia a la cual en condiciones estándar se le da por convenio el potencial estándar 0 voltios, tanto de oxidación como de reducción, es el llamado electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno lo tenemos aquí diseñado. Imaginaos una disolución acuosa, una campana. En el interior de esa campana se suministra hidrógeno gas. El hidrógeno gas entra a la campana, parte se disuelve en el líquido, pero ese líquido a su vez está en contacto o tiene una concentración estándar 1 molar de protones. O sea, es una disolución ácida. Concentración de protones, una disolución ácida 1 molar. Concentración de protones 1 molar. El hidrógeno gas, condiciones estándar, presión 1 atmósfera. El electrodo se llama hidrógeno porque las especies que se oxidan o se reducen pues son, por un lado, el propio hidrógeno molecular gaseoso y por otro lado, los protones en disolución acuosa. Si el electrodo es de hidrógeno, significa porque los electrones van a fluir en un sentido o en otro, dependiendo de que sea una oxidación o una reducción. Es decir, los electrones son liberados por el hidrógeno gas para transformarse en protones, eso sería una oxidación, o bien los protones disueltos captan electrones para convertirse en hidrógeno gas. Ese sería un electrodo de hidrógeno, pero de reducción. Entonces, el hidrógeno gas, el hidrógeno molecular es un gas, los protones están en disolución acuosa y sin embargo los electrones tienen que fluir, tienen que intercambiarse. Los electrones no pueden estar en estado gas ni pueden estar en disolución acuosa, no es su medio. Los electrones donde
están, donde se mueven, donde fluyen fácilmente, es en los metales. Entonces, con el fin de conseguir el proceso de reducción o de oxidación del hidrógeno, es necesario introducir un metal que va a servir, un metal inerte, cuya única función es permitir el flujo de electrones, almacenar los electrones. El metal que se elige suele ser un metal inerte, que no sea atacable por ningún tipo de compuesto químico, inerte en este caso a una disolución ácida, y muy buen conductor. Suele ser el platino. Además, el platino tiene un diseño especial en este caso. Como veis, termina en una especie de placa metálica plana que está formada por platino poroso, ¿de acuerdo? El platino finamente dividido, y la propiedad que tiene ese platino finamente dividido, ese platino poroso que ofrece una gran superficie, pues es que tiene una gran capacidad para absorber con D, para retener minúsculas burbujas de hidrógeno gas, y de esa manera facilitar el flujo de electrones del hidrógeno gas a los protones que están en disolución. ¿De acuerdo? Entonces, el platino no es el electrodo es de hidrógeno. El platino forma parte de todo el diseño del electrodo de hidrógeno, es un componente esencial del diseño del electrodo de hidrógeno para permitir el flujo de electrones. Pero el platino ni se oxida ni se reduce. El electrodo propiamente es el de hidrógeno. Las especies que se oxidan o se reducen son especies de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pues a este potencial en condiciones estándar se le denomina valor cero. Entonces, ¿cómo tabulamos los potenciales estándar del resto de sustancias? Construyendo pilas. Pilas de la siguiente manera. En estas pilas se construye como si fuese el ánodo el electrodo de hidrógeno. Y como cátodo, la especie en cuestión. El ánodo en la pila se suele poner a la izquierda, el cátodo se suele poner a la derecha, esperando que el ánodo sea precisamente una reacción de oxidación y esperando que en el cátodo ocurra una reacción realmente de reducción. Para saber si eso es así, es decir, si al compartimento derecho le hemos llamado cátodo y al izquierdo ánodo, pues para saber si eso es así, si coincide el concepto cátodo con reducción y ánodo con oxidación en este caso, pues para eso tenemos un voltímetro. ¿De acuerdo? Si el voltímetro marca un valor positivo, un voltaje positivo, pues es correcto. Es decir, en el compartimento que habíamos llamado cátodo es verdad que ocurre una reacción de reducción y en el compartimento que hemos llamado ánodo ocurre una reacción realmente de oxidación. Entonces, por ejemplo, esta pila hemos colocado como supuesto ánodo el electrodo de hidrógeno y como supuesto cátodo el de cobre. Una plancha metálica de cobre sumergida en una disolución de cloruro de cobre 2. Medimos la diferencia de potencial mediante un voltímetro, todo en condiciones estándar, 25 grados, una atmósfera para los gases, 1 molar para lo demás, y observamos que el voltímetro marca un valor positivo de más 0,34 voltios. ¿De acuerdo? Bien, ese sería el potencial estándar de esta pila, ya que todo está en condiciones estándar. Esta pila le hemos dado valor de potencial más 0,34 voltios. Bien, por convenio, el potencial de la pila se puede poner como una diferencia de potenciales expresados ambos como reducción. Bien, el potencial estándar de la pila se puede poner como el potencial estándar de la verdadera reducción del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, pero puesto como reducción. En este caso, como el ánodo es el hidrógeno, da igual cómo esté puesto, su valor por convenio es 0. Pues bien, el voltímetro da un valor positivo para esta pila, más 0,34. Eso significa que si por convenio el potencial estándar de la pila es el potencial estándar del cátodo menos el del hidrógeno, que es 0, es decir, el potencial estándar de esta pila, es decir, el valor que marca el voltímetro, es en realidad el potencial estándar del cátodo. En este caso,
el potencial estándar del cátodo es positivo. Y en este caso el cátodo es la reducción de cobre más 2 a cobre metálico. Luego el potencial estándar del electrodo de cobre es más 0,34 voltios.